Bueno, tercer bloque ya, Coti. Tercer bloque, se pasó volando. Así, tac, un Tac, toque. tac, tac. Y vamos a hablar ahora un poco de... Ya habíamos empezado a hablar de estas especies que andan dando vuelta. Hablamos en la cumbrecita de las ardillas de vientre colorado, Sí, un problema que en todo. nos explicaron bien por qué resultaban ser, en este caso, una invasión. Pero ahora vamos a hablar de las corzuelas que aparecieron en Mendiolaza y de los carpinchos de Nordel. Tal cual, ¿no? Animales de vida silvestre que comienzan a aparecer en los ejidos urbanos. Vamos a hablar entonces ya misma con Daniela Tamburini, bióloga con la que ya hemos charlado aquí algunas veces en Ciudad U. Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todas, ¿cómo están? Muy bien. Bien, bien. Bueno, ahí lo decía Coti, tuvimos el tema de las ardillas, pero eran especies exóticas, un problema, jabalíes también. Sí. Ahora, también hemos visto ahora, por ejemplo, en los últimos días algunos videos caseros, corzuelas que aparecen en algunas zonas de Mendiolaza y el caso de los carpinchos que ha dado para todo también, ¿no? Daniela, ¿qué nos está diciendo esto que pasa con esta fauna silvestre que aparece en estas zonas urbanas? Y en realidad me parece que la fauna siempre estuvo, la fauna siempre está en ambientes naturales o lo más natural posible. Y antes no lo notábamos porque me parece que había una clara distinción entre lo que es urbano y lo que es rural. En cambio ahora los ambientes periurbanos se van poblando, hay más desarrollo urbano, los country, los barrios cerrados y otro tipo de urbanizaciones que hacen que estos espacios periurbanos o de interfase, digamos, entre lo urbano y lo rural se empiezan a poblar nosotras las personas. Entonces las vemos, las especies están, ¿sí? Son ambientes donde las especies están. Las corzuelas son especies que soportan algún tipo de disturbio, pueden estar incluso en algunos cultivos, entonces las vemos, nadie las caza, por suerte, entonces nada, las empezamos a ver la fauna que siempre estuvo. Y en el Nordelta también son especies, el carpincho siempre estuvo. Daniela, Desde- y sí. en ese, justo en Nordelta y sabemos que es Buenos Aires, y allí se desató toda una polémica muy mediática, pero hablaban de la invasión de carpinchos. ¿Quiénes invaden? ¿Los carpinchos a los humanos o somos los humanos que estamos invadiendo su espacio natural? Y bueno, esto de la palabra invasión es como muy fuerte, me parece. Los carpinchos hacen vida de carpincho y están en los ambientes naturales y van ocupando los ambientes mientras nadie los molesta. Entonces, bueno, como les decía hace un ratito, este crecimiento urbano en ambientes naturales, bueno, hacen que estemos más en contacto con la fauna. Sí, la fauna está y mientras no sea molestada va a seguir estando. ¿Y las corzuelas qué comportamiento tienen, por ejemplo? La corzuela es bastante esquiva, es una especie de ciervito, no sé si lo ubican, es una Ujú. especie Sí. de es bastante esquiva, o sea, no es que se va a acercar a las casas o es herbívoro, o sea, come nada, material vegetal, entonces no es de ninguna manera peligrosa, es incluso un animal muy bonito de ser visto. Los pobladores rurales les gusta verla, les gusta que se acerquen a los puestos, entonces es un animal muy lindo ¿Cuánto, y ¿Cuánto atractivo. puede tener que ver el caso de las corzuelas y algunos animales silvestres que hemos visto a lo mejor más en la zona aquí serrana, el tema de los incendios y el tema de la sequía? ¿Pueden ser dos factores para que esto se explique, digamos? Sí, los incendios, bueno, claramente la fauna se mueve, ¿no? Encuentra esta situación de riesgo y se va a mover, ¿sí? Va a utilizar corredores o va a utilizar los lugares donde puede escaparse. Los incendios son claramente una actividad o un impacto, un disturbio que hace que la fauna se escape, como haríamos cualquiera. Eso por un lado, entonces a lo mejor empezamos a ver corzuelas en lugares donde no había o no las veíamos tan frecuentemente. La sequía también es otro factor porque se acercan a lugares con agua o a fuentes de agua, entonces nos permite verlas más de cerca. Estas condiciones, estos cambios en el ambiente hace que la fauna se mueva, ¿sí? Incluso cuando hablamos de fragmentación de hábitat, hablamos también de que sitios que son buenos para la fauna quedan desconectados. Entonces, en el medio
podemos ver la fauna que va y viene de un lugar a otro. Entonces, Claro. a lo mejor pasan varias cosas. Me parece que estamos un poco más atentos a la fauna. La fauna siempre estuvo y está, por suerte. Algunos, ¿no? Otros no. Pero esta fauna que es más, que se adapta más fácilmente a estos cambios, los vamos a ver. Corzuelas, zorros, vizcachas en los countries. Hay animales que va a ser más difícil de ver, como los pecaríes, por ejemplo, que son más de monte más cerrado, son animales más esquivos, entonces no lo vamos a ver con El frecuencia cerca puma, de las casas. el puma se puede adaptar y porque algunos registros te empiezan a Sí. dar cuenta de que se empieza también a acercar buscando comida, ¿no? Y sí, es posible ver pumas también. El puma tiene un comportamiento también bastante esquivo, no es que le guste estar cerca nuestro, ¿sí? Si se acerca, a lo mejor buscando una fuente de agua o como les decía recién, de tránsito de un lugar a otro, ¿no? No creo que se acerque a un country o a un centro poblado porque sí, ¿sí? Los empezamos a ver y a registros cada vez más frecuentes. Eh, Y cuál es el futuro de estas especies autóctonas y esta vida silvestre con el comportamiento que venimos teniendo nosotros, digo, de incendios, de sequías, de desarrollo Desarrollo, claro. inmobiliario? Y mira, todo esto tiene que ver con una lógica, con la lógica que nosotros venimos viendo de hace un montón de años, por lo menos en Argentina o en Córdoba, esta lógica de ir ocupando muchos espacios para desarrollo urbano, entonces la fauna también va sufriendo esos impactos, ¿no? Primero el avance esta de la frontera, primero agropecuaria, ahora el avance de la frontera urbana, ¿sí? Los incendios, la apertura de caminos por todos lados. Bueno, son todos disturbios y modificaciones del hábitat que la fauna la sufre. Hay algunas especies que la sufren menos y otras especies que la van a sufrir un poco más. Incluso pueden desaparecer, Claro. ¿sí? En ese sentido, pensando un poco en lo que es la fauna silvestre de Córdoba, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Hay situación de emergencia? Algunos dicen que se va recuperando alguna población de algunos animales que estaban en riesgo. ¿Vos qué evaluación haces? Hay poblaciones que persisten, que siguen estando, hay poblaciones que están en riesgo, por ejemplo, las poblaciones de guanaco. Córdoba tenía guanacos en las zonas de los gigantes, de las altas Ujú. cumbres, habían poblaciones de guanaco, hay población de guanaco chaqueño al noroeste de la provincia, pero son poblaciones muy chiquititas. Hubo algunas reintroducciones que, bueno, están ahí las poblaciones tratando de recuperarse. Hay especies que se han extinguido en la provincia, por ejemplo, el oso hormiguero, en los baños del río Dulce había oso Ajá. hormiguero, había registros y ahora ya no está. Entonces, bueno, producto de la caza, Mm. del avance de la frontera urbana, agropecuaria, bueno, todos estos disturbios hacen que algunos animales desaparezcan. Sí me parece que está bueno esto de estar hablando de la fauna silvestre, de estar compartiendo con ustedes y con la gente que está mirando cuáles son nuestros animales, empezar a valorarlos, a conocerlos es muy importante, ¿sí? A los estudiantes de primaria, secundaria, cuando se les pregunta sobre un animal salvaje, bueno, es muy difícil que digan, hablen del puma o del jaguarete o del pecarí, Claro, ¿sí? Tienen más presente la fauna africana, el que también león. Claro, es cierto, claro, tal cual. claro, entonces está bueno empezar a discutir, estamos llegando a los espacios escolares, a hablar de la fauna, de la importancia de la fauna, de qué rol tiene la fauna en los sistemas naturales, porque dispersan semillas, porque polinizan, porque controlan otras especies que son perjudiciales. Entonces, la fauna tiene un rol tan importante para el mantenimiento de estos ecosistemas naturales, que bueno, que es importante verla, reconocerla y valorarla y cuidarla. Daniela, me parece que ahí abrimos otra línea de comunicación que será pronto también para seguir conversando sobre estos temas, para darnos cuenta cuál es nuestra fauna cordobesa, para seguir Exacto. contando por qué es tan importante reconocerla y está bueno esto que la estemos atendiendo Claro, un poco y lo más. que es fauna silvestre es silvestre, para todos, nada de andar por ahí a algún viaje que se traen No, no, alguna no, no, cría de no. algo, después hacen esas locuras, ¿no? Por Tal favor, cual. respetémoslos en su lugar, justamente Sí. a esta fauna Sí, nuestra. y digamos como mensaje final, uniéndome un poco a lo que decís, Miguel, la fauna silvestre no es mascota, Claro. digamos.
loro hablador, tortuga, bueno, etcétera, etcétera, no son mascotas, no viven en el patio de una casa, viven en el monte, viven en sus espacios nativos, entonces está bueno que ahí permanezcan porque tienen un rol además muy importante. Totalmente. Gracias, Qué, Daniela. qué gusto charlar contigo, Daniela. Un abrazo grande. ¿Eh? Igualmente, abrazo, gracias. Abrazo.